Thank you very much. Good morning to everybody. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo quiero presentar un caso concreto de algunas de las cuestiones que ha estado planteando Abel y el caso concreto es la laguna costera del Mar Menor y su cuenca de drenaje, que es una cuenca agraria que es el campo de Cartagena. Quiero presentar de una manera muy breve algunos elementos clave del contexto de esta zona. Se trata de la mayor laguna costera de todo el Mediterráneo occidental y además es una laguna costera muy especial, no solamente porque tiene un gran valor ecológico, de biodiversidad, que ha sido reconocido en múltiples figuras de protección a escala nacional, a escala europea y a escala internacional, sino sobre todo porque es de las pocas grandes lagunas costeras mediterráneas que han llegado al siglo XXI con aguas oligotróficas. Es decir, que la mayoría de las grandes lagunas pues son lagunas que están dedicadas, por ejemplo, a la producción de acuacultura, precisamente porque tenían aguas ricas en nutrientes y ya prácticamente no quedaban grandes lagunas costeras mediterráneas con aguas absolutamente transparentes, increíblemente transparentes, absolutamente oligotróficas, ¿no? Ahí tenéis una imagen de la laguna del Mar Menor. Y, bueno, como estaba diciendo, tiene una serie de valores muy importantes de biodiversidad con especies muy singulares que no se encuentran en otros lugares, endémicas o de distribución muy restringida y una serie también de humedales naturales como los que aparecen aquí, que tienen también una serie de figuras de protección muy importantes. Bueno, pues en la cuenca de esta laguna se ha ido desarrollando en las últimas décadas una agricultura de regadío que ha ido aumentando de una manera muy sostenida y muy pronunciada en las últimas décadas, con regadío de arbóreo, pero fundamentalmente con regadío herbáceo y también con una parte importante de invernaderos. Y, bueno, pues aproximadamente unos 10-15 años después del crecimiento sostenido de este regadío, empiezan a aparecer algunos síntomas de un crecimiento excesivo de fitoplancton, que es lo que se conoce como eutrofización, derivado de un enriquecimiento, digamos, por encima de lo normal, por encima de lo natural, de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo. Estos primeros síntomas aparecen a mediados de la década de los años 90 con explosiones masivas de medusas además, que no son autóctonas de la laguna del Mar Menor. Hubo algunos veranos a finales de los años 90 con picos de más de 40 millones de medusas dentro de la laguna y aparecieron también episodios de aguas verdes, pero digamos localizadas en un espacio acotado o en una serie de pocos días, ¿no? Esto, a pesar de eso, desde el año 2000, la comunidad científica y también algunas organizaciones ciudadanas venían alertando con distintos estudios de los riesgos de que hubiese un cambio ecológico en la laguna del Mar Menor, precisamente si continuaba esta entrada de nutrientes por parte de la cuenca, pero realmente el Mar Menor parecía muy resistente, tenía una gran capacidad, una gran fortaleza para metabolizar todos esos nutrientes, pero todo tiene un límite y en el año 2016 lo que hubo es una brusca emergencia de una aguda crisis eutrófica
de tal manera que se afectó el conjunto de la laguna. Ahí pueden ver cómo en 2016 había unas concentraciones absolutamente desorbitadas de clorofila, es decir, de fitoplancton dentro de la laguna, que estaba ya empezando a contaminar el resto del Mediterráneo. Desapareció la transparencia del agua, que fue sustituida por una masa de agua verde que desencadenó el colapso, digamos, ecológico de la laguna, porque desapareció el oxígeno, hubo una gran descomposición de materia orgánica, que es la que acabó con ese oxígeno, y a partir de ahí desapareció tanto la pradera del fondo como una parte muy importante de las comunidades faunísticas. Y ha puesto además en riesgo algunas especies que la mejor población que había en todo el mundo de esa especie era precisamente la laguna del Mar Menor, como ocurre con Pinna nobilis, que es una especie que ahora mismo está en riesgo severo de desaparición a nivel mundial, precisamente porque ya queda muy poco en el mejor reservorio que había, que era la laguna del Mar Menor. Esto está teniendo unas consecuencias que van más allá de lo ecológico, está teniendo consecuencias económicas, por ejemplo, en el sector del turismo y en la imagen del Mar Menor a nivel nacional e internacional, está teniendo consecuencias a nivel social, conflictos sociales y políticos muy importantes, como se pueden ver aquí, algunas de las manifestaciones ciudadanas, y también se han abierto procedimientos en los tribunales, tanto en España, hay un procedimiento penal en marcha, también en la Comisión Europea y en los convenios internacionales Ramsar y el Convenio de Barcelona. Con lo cual, la pregunta ¿es la eficiencia en el uso de agua y nutrientes suficiente para evitar? ¿Se podría haber evitado, digamos, con un uso eficiente del agua y de los nutrientes en la cuenca del Mar Menor, se podría haber evitado este problema? Bueno, pues resulta una pregunta muy pertinente en el caso del campo de Cartagena, sí, porque estamos hablando de una agricultura que es una agricultura muy moderna en el campo de Cartagena, donde no existe riego prácticamente, o sea, no existe riego a gravedad, y lo que existe es una agricultura intensiva, muy tecnificada y, digamos, muy apoyada en la investigación, en el desarrollo y en la innovación, con sistemas de fertirrigación prácticamente generalizados, con sistemas de control de calidad desde grandes distribuidoras europeas que determinan a escala de cada parcela y de cada explotación agraria en el campo de Cartagena qué cultivar y cómo cultivar, donde además, desde el año 2001, contamos con una declaración de zona vulnerable por nitratos, con programas de acción que tienen un código de buenas prácticas aprobado desde esos años, que tienen un control de fertilización, que tienen, además, hay un programa específico de promoción de la agricultura integrada, esa fertilización inteligente de mínimos en el conjunto del campo de Cartagena, y donde tenemos una muy abundante actividad de I+D+I en apoyo de todo esto, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo esto y de que efectivamente se está innovando mucho, pero muchísimo en el campo de Cartagena, lo que tenemos es un colapso ecológico derivado de la entrada masiva de nutrientes procedentes de los fertilizantes agrícolas del campo de Cartagena. ¿Cómo es posible? ¿Por qué, a pesar de esa eficiencia y de esa innovación, ha seguido aumentando la entrada de nutrientes? Pues porque lo que tenemos es que ha habido un incremento muy importante del regadío. Todos esos colores azules, de los distintos tonos de azul, son todos distintos tipos de cultivos de regadíos, son todos estos regadíos modernos, intensivos en tecnología. Esta es la imagen del 88, esta es la imagen de 2009, y evidentemente cualquier posible ganancia a la hora de contener la lixiviación de nutrientes a escala de parcela es anulada y sobreanulada por ese incremento tan elevado del regadío en el conjunto del campo de Cartagena.
todas esas superficies generan exportación de nutrientes por vía superficial, vía subsuperficial y por otra serie de flujos, incluso por las propias avenidas que barren, que lavan toda la cuenca y que introducen todos esos nutrientes agrícolas en la laguna, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos es que están todos los flujos absolutamente sobrecargados con nitrógeno. Por ejemplo, los flujos superficiales tienen medias de entre 150 y 250 miligramos por litro de nitrógeno. Las aguas subterráneas pueden tener valor incluso superiores, y lo que tenemos ahí es algunas de esas modelizaciones que estiman ese incremento de la entrada de nutrientes a la laguna en estas últimas décadas. Esto lo que viene a indicar es que no es suficiente la eficiencia para acotar o para prevenir la contaminación difusa, que además, aparte, a pesar de que tengamos esa tecnología avanzada, bueno, pues lo que teníamos en el año 2016 y 2017 son este tipo de imágenes, y que por lo tanto no podemos tener una mirada, como ha dicho Abel, solamente a escala de parcela, sino que tenemos que ver qué es lo que está pasando en el conjunto del sistema, todos los efectos aditivos, acumulativos, sinérgicos, porque al final a la laguna del Mar Menor no le importa si hay un rendimiento por hectárea o una eficiencia por hectárea. Lo que le importa es el total, en términos absolutos, que está recibiendo cada día y cada año. Por lo tanto, en definitiva, la eficiencia en el caso del campo de Cartagena y de la laguna del Mar Menor se ha demostrado que no es suficiente. Esto no. Y estas son algunas de las conclusiones que podemos extraer. Hay un problema claro, evidente, que liga regadíos intensivos con contaminación difusa, nutrientes, que es lo que he discutido en el caso del campo de Cartagena, pero la laguna del Mar Menor está recibiendo, existen ya estudios científicos publicados en revistas de impacto que demuestran que están recibiendo en torno a 70 sustancias diferentes, derivados de plaguicidas y pesticidas, que esto no puede ser evitados exclusivamente con políticas de eficiencia, sino que importan también la superficie total, los valores absolutos. No solamente importan también, sino que es lo que más importa, que necesitamos esa mirada integrada y sistémica que reclamaba a mi compañero Abel, porque lo que tenemos que hacer es examinar a la agricultura intensiva de forma correcta, y el examen correcto de esa agricultura intensiva es el estado de los ecosistemas, es el estado del Mar Menor y es el estado de los ríos, es el estado del paisaje, de los acuíferos, del suelo, de la biodiversidad, en suma, de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos aquí una dicotomía entre fijarnos en la efectividad, que es si conseguimos o no los objetivos ambientales que debemos cumplir, o la eficiencia, que son los valores, digamos, relativos, valores por hectárea, valores por litro, valores unitarios o a escala de parcela. Y lo que estamos viendo, y en el caso del Mar Menor se ha demostrado, es que la eficiencia a escala de parcela es insuficiente para garantizar que se previenen la contaminación difusa, que se impiden los procesos de eutrofización y que, por lo tanto, vamos a impedir daños ecosistémicos. Es completamente insuficiente. Y, finalmente, el principio de quien contamina paga, que es parte de la recuperación de costes, en general prácticamente no se está aplicando en España a los usuarios, al sector de la agricultura. Se debe de empezar ya a poner medidas, y en ese caso sería una llamada a los reguladores para empezar, digamos, a plantear. De hecho, en Portugal están haciendo unos planteamientos de aplicación del principio quien contamina paga en el sector agrario muy interesantes. Hay que empezar a aplicarlo, y además hay que aplicarlo con esa mirada que es, digamos, a escala del sistema. Tenemos que aplicar el principio de quien contamina paga, no solamente con cuestiones de eficiencia a escala de parcela. Hemos visto que esos programas de acción, esos programas de buenas prácticas agrarias a escala de parcela, la Comisión está diciendo que no son
suficientes y, por lo tanto, tenemos que empezar a aplicar el principio quien contamina paga, no a esa escala de parcela, o por lo menos no exclusivamente, sino sobre todo y también a escala del conjunto del sistema, de si estamos realmente logrando que haya más agua en los ríos y de mejor calidad, y estamos logrando realmente impedir o revertir los procesos de eutrofización de las lagunas, como por ejemplo la del Mar Menor o de los ríos y acuíferos. Y con esto acabo. Gracias. Sigue fallando.